Corre el año 1866. Se inicia una nueva era para las jóvenes naciones independientes de Hispanoamérica. La alianza conformada por Perú, Chile, Bolivia y Ecuador acaba de rechazar a la escuadra española en el combate del 2 de mayo, desvaneciendo cualquier intento de reconquista por parte de España, cuya flota se retiró definitivamente de las costas del Pacífico sudamericano. Sin embargo, la América Latina de 1866 distaba de ser un ejemplo de buena convivencia. Con el enemigo común derrotado, no tardaron en reaparecer las luchas políticas internas, así como los antiguos conflictos limítrofes entre los países hasta hace poco aliados. Y es que, desde el nacimiento de los estados americanos que surgieron de los antiguos virreinatos españoles, la definición de las fronteras fue siempre un asunto materia de discusión, debido, entre otros factores, a los constantes cambios de jurisdicción que los territorios limítrofes experimentaron mientras formaron parte de la monarquía hispánica. Precisamente una de estas fronteras controvertidas era el límite entre Chile y Bolivia. Chile sostenía que su frontera norte se extendía hasta el paralelo 23 de latitud sur, mientras que para Bolivia dicho límite se fijaba en el paralelo 26. La controversia se agravaba por el hecho de que la zona en disputa contenía ricos yacimientos minerales, especialmente de salitre, elemento valorado como un excelente fertilizante y empleado también en la fabricación de pólvora. De hecho, mientras que en décadas pasadas había sido el guano de las islas y puntas costeras el fertilizante de mejores propiedades y mayor demanda internacional, su eventual agotamiento, sumado al descubrimiento de productos alternativos, hicieron del nitrato una renovada fuente de prosperidad. Por ello, quien controlaba los yacimientos de salitre aseguraba un recurso natural estratégico para el desarrollo de su país. Luego de muchas negociaciones, el 10 de agosto de 1866 ambos países arribaron a un acuerdo y firmaron el primer tratado de límites, fijando la frontera en el paralelo 24, al mismo tiempo que establecieron una zona de explotación económica compartida entre los paralelos 23 y 25, acordando repartirse en forma equitativa las utilidades derivadas de la explotación del salitre. Establecidos los límites y disipada la posibilidad de un conflicto armado, la actividad salitrera experimentó un nuevo boom, lo que paradójicamente sentaría las bases de una futura disputa. Verán, a pesar de que los yacimientos más ricos y la infraestructura necesaria para la explotación del salitre se encontraban en territorios de soberanía boliviana, la explotación del mineral atrajo principalmente a inversionistas e inmigrantes chilenos, que buscaban en esta actividad un medio de subsistencia en tiempos de una fuerte crisis económica mundial. Fue así como la Compañía de Salitres y Ferrocarril de Antofagasta, de capitales mayoritariamente chilenos, logró obtener títulos para la libre y casi exclusiva explotación del salitre en la zona, incluida la concesión para la construcción y operación del ferrocarril entre Antofagasta y Salinas. Esta situación era observada con recelo por la débil autoridad boliviana presente en Antofagasta. De hecho, no pasó mucho tiempo para que el gobierno boliviano intentara regular a las empresas de capital chileno a cargo de la explotación del salitre, especialmente en el ámbito tributario. En un intento final por resolver estos nuevos problemas, ambos países acordaron negociar un segundo tratado para alcanzar una solución definitiva a esta controversia. Sin embargo, en el interín de la firma de este segundo tratado, un hecho determinante tuvo lugar. Ante el escalamiento de las tensiones y el avance de la industria salitrera chilena, que comenzaba a competir con las empresas salitreras presentes en el departamento peruano de Tarapacá, Perú y Bolivia negociaron un acuerdo de apoyo militar mutuo. Fue así como el 6 de febrero de 1873, bajo el gobierno de los presidentes Manuel Pardo y Tomás Frías, ambos países firmaron un tratado secreto de alianza defensiva, con el cual Bolivia aseguraba un aliado ante la eventualidad de un posible conflicto armado, mientras que el Perú disipaba la posibilidad de que Bolivia fuera influenciada por Chile para forjar una alianza por separado, permitiéndole ejercer, además, mayor control sobre la política comercial impuesta a la extracción del salitre. Felizmente, en aquella oportunidad la vía diplomática logró imponerse, y el 6 de agosto de 1874 se firmó el segundo tratado limítrofe chileno-boliviano, con el cual ambos países acordaron, entre otras cosas, ratificar el paralelo 24 como la línea de frontera,
a cambio de que Bolivia renunciara a exigir nuevos impuestos a las personas, industrias y capitales chilenos por un periodo de 25 años. Con la firma de este segundo tratado, el problema debió quedar definitivamente resuelto, pero los acuerdos alcanzados probarían no resistir el paso del tiempo. En 1876 entró en escena el general Hilarión Daza, quien por fuerza de las armas llegó a la presidencia de Bolivia. Y a pesar de la popularidad inicial de la que gozó, muy pronto el gobierno de Daza tuvo que enfrentarse a una realidad política y económica muy inestable, situación que se vio agravada por la ocurrencia de un terremoto y de una fuerte sequía, que dejaron buena parte del país afectado. En un intento por recaudar los recursos económicos necesarios para enfrentar la crisis, el 14 de febrero de 1878, el gobierno boliviano promulgó una ley que gravaba el quintal de salitre exportado con un impuesto de 10 centavos, con lo cual Bolivia desconocía abiertamente lo acordado con Chile en el tratado firmado apenas 4 años antes. La compañía de salitres se negó a pagar el impuesto, obteniendo además el apoyo de la élite empresarial chilena y del gobierno presidido por Aníbal Pinto, muchas de cuyas principales figuras políticas se encontraban para este momento estrechamente vinculadas al negocio salitrero. Así, el gobierno chileno interpondría varias notas diplomáticas a Bolivia, reclamando la derogación del impuesto y señalando que su imposición constituía la vulneración de un tratado internacional, recibiendo a cambio una enfática respuesta de la administración de Daza en la que se precisaba que la vigencia de dicho gravamen constituía un asunto privado sin carácter diplomático ni incidencia sobre el tratado limítrofe con Chile. En un último intento por resolver las diferencias, los diplomáticos de ambos gobiernos propusieron la idea de someter la controversia a un arbitraje, según lo estipulado en el Tratado de 1874. Sin embargo, pese a los intentos iniciales realizados, el 1 de febrero de 1879, el gobierno de Hilarión Daza ordenaría embargar y rematar los bienes de la Compañía de Salitres y Ferrocarril de Antofagasta, para cobrar los impuestos impagos que se habían generado desde la entrada en vigor del impuesto, para posteriormente rescindir el contrato de concesión sobre los terrenos explotados por la compañía, retornándolos al Estado boliviano. Ante esta situación, el presidente chileno Aníbal Pinto ordenó finalmente proceder con la ocupación de Antofagasta. Así, el 14 de febrero de 1879, las tropas chilenas al mando del coronel Emilio Sotomayor desembarcaron sin oposición en el puerto de Antofagasta, con el objetivo de impedir el remate de la Compañía de Salitres y de reivindicar los territorios ubicados al sur del paralelo 23, a los que Chile había renunciado con la firma del Tratado de Límites de 1874, aduciendo que Bolivia había decidido incumplir primero los acuerdos a los que ambos países se habían comprometido. Sobrepasado en número y capacidades por las fuerzas chilenas, el coronel Severino Zapata, prefecto de Antofagasta, ordenaría a su reducida guarnición de poner las armas y marchar hacia Cobija, en espera de instrucciones del gobierno boliviano, mientras que en paralelo, parte de la fuerza de ocupación chilena era enviada a ocupar los principales poblados ubicados al sur del paralelo 23, en tanto las fragatas blindadas y la corbeta O'Higgins fueron desplegadas para mantener observación sobre los demás puertos del litoral boliviano. Cuando las noticias de la ocupación chilena de Antofagasta llegaron a Lima, la opinión pública comenzó a pronunciarse cada vez con mayor fuerza a favor de una guerra con Chile, instigada abiertamente por varios sectores políticos, militares y empresariales, quienes veían en la posibilidad de un conflicto armado una oportunidad para sacar provecho. Sin embargo, el presidente Mariano Ignacio Prado, conocedor de la grave crisis económica por la que atravesaba el país, decidió en cambio mediar entre las partes, buscando evitar una guerra para la cual sabía que el Perú ni su aliado secreto estaban preparados. Para ello, Prado dispondría el despacho de delegaciones diplomáticas a ambos países, nombrando al diplomático José Antonio de la Valle como delegado especial del Perú en Chile para ofrecer su mediación entre las partes en disputa.
Con su misión apresuradamente impartida, el 22 de febrero de 1879, Lavalle enrumbaría hacia el Callao, recibiendo sus credenciales e instrucciones escritas apenas momentos antes de que su barco zarpara con dirección a Chile. Sin embargo, sería recién en su camino a Valparaíso que el diplomático peruano, al abrir el paquete proporcionado por el gobierno, tomaría conocimiento de la existencia y vigencia del Tratado Defensivo entre Perú y Bolivia, del cual concluiría casi inmediatamente que su existencia debía ser ya conocida por el gobierno chileno, y razones ciertamente no le faltaban. Verán, a pesar de su carácter secreto, las filtraciones sobre la existencia de este tratado surgirían desde muy temprano a la fecha de su firma, muy probablemente como resultado del proceso de ratificación por los congresos de Perú y Bolivia o cuando se discutía la posible incorporación de Argentina en la alianza, acto que finalmente terminaría por no materializarse debido a las diferencias limítrofes que Bolivia mantenía con Argentina por la posesión de la provincia de Tarija. Por tales motivos, Lavalle estaba convencido de que la existencia de este tratado sería el principal obstáculo con el que se toparía su misión en Chile. A su llegada a Valparaíso, Lavalle se toparía con múltiples manifestaciones populares en contra del Perú y de su misión diplomática. Y es que, al igual que en Perú y en Bolivia, con cada día que pasaba, la población y varios sectores de poder deseaban con creciente empeño la guerra, la cual era vista como la oportunidad propicia para asegurar los ricos territorios salitreros del Atacama, que ofrecían a Chile la promesa de prosperidad. Pese a ello, Lavalle continuaría su misión y enrumbaría a Santiago, a donde llegaría el 5 de marzo para iniciar la mediación acordada. Ya frente al presidente Pinto y sus ministros, Lavalle tomaría los siguientes días para desarrollar la fórmula de paz propuesta, que establecía la desocupación chilena del litoral boliviano en tanto un país árbitro determinase la pertenencia real de este territorio, y que mientras dicha resolución estuviera en curso, una administración autónoma se encargaría de distribuir en partes iguales las utilidades generadas por la explotación salitrera. Sin embargo, la propuesta de desocupación sería prontamente desestimada por el gobierno chileno, casi con igual rapidez con la que Lavalle sería consultado sobre los rumores que señalaban la existencia de un tratado secreto entre Perú y Bolivia, respuesta que Lavalle evadiría al no contar con instrucciones específicas sobre cómo proceder ante este escenario. Sin embargo, la situación se complicaría aún más el 18 de marzo, fecha en la que los representantes de Perú y Chile tomaron conocimiento del decreto expedido por Hilarión Daza el 1 de marzo, mediante el cual se declaraba a Bolivia en estado de guerra, así como se ordenaba la expulsión de los ciudadanos chilenos y la confiscación de sus bienes. A pesar de que la mediación del Perú había sido aceptada por ambas partes, el decreto del gobierno de Daza terminaba por comprometer el objeto mismo de las negociaciones de paz. Sin contar con mayores instrucciones sobre cómo proceder ante este escenario, Lavalle propondría entonces que la mediación se realizara directamente en Lima, esperando que con ello se pudiera llegar a un arreglo. Pero la decisión de la administración de Daza no solo tuvo repercusiones en las negociaciones en Santiago, sino también en el Teatro de Operaciones de Antofagasta. Habiéndose declarado Bolivia en estado de guerra, para el alto mando chileno quedó clara la necesidad de cortar cualquier intento de concentración del ejército boliviano en el departamento del Litoral, por lo que ya no existían razones para que la fuerza expedicionaria se detuviera en el paralelo 23. Así, el 21 de marzo, el contraalmirante Williams procedería con la ocupación de los puertos de Cobija y Tocopilla, con lo cual Bolivia quedó efectivamente aislada del tráfico marítimo. Ante esta situación, una reducida fuerza de gendarmes y refugiados bolivianos se congregó en Calama bajo la dirección del abogado Ladislao Cabrera, quien ordenaría volar los puentes sobre el río Loa para estorbar el posible avance del enemigo, en tanto se esperaba los refuerzos venidos desde Potosí. Sin embargo, esta concentración de fuerzas, sumada a los crecientes rumores de una supuesta movilización de fuerzas bolivianas, indujeron al coronel Emilio Sotomayor a proceder con la ocupación de Calama, a fin de negarle a Bolivia la posibilidad de agrupar sus fuerzas en el único valle agrícola en cientos de kilómetros del desierto de Atacama. Así,
el 21 de marzo, una columna chilena liderada por el teniente coronel Eleuterio Ramírez saldría de Caracoles con dirección a Calama, a donde ingresaría la mañana del día 23 para iniciar el asalto. Con el poblado a la vista, la columna chilena, ahora organizada en secciones, se dispuso a cruzar el río Loa por 3 sectores, contando con el apoyo de un cuerpo de carpinteros para habilitar los puentes destruidos por los bolivianos. Así, las vanguardias de caballería desplegadas en ambos extremos comenzaron su cruce por los vados de Topater y Carvajal, siendo sorprendidos por los rifleros bolivianos tendidos a cubierto entre los matorrales o tras parapetos improvisados. Las descargas bolivianas frenaron el avance de la caballería chilena, cuya ala derecha se replegó momentáneamente acosada por los montoneros enemigos, mientras que la izquierda desmontó y sostuvo la posición a carabina, en espera de la infantería. Sin embargo, a pesar de la sorpresa inicial conseguida por los defensores, pronto los soldados chilenos de ambas alas lograrían apoyar a la caballería, mientras que las tropas del sector central lograron también cruzar el río y reforzar el ataque chileno. Mientras tanto, en el vado de Topater, los pocos bolivianos presentes mantenían la posición bajo el mando de Eduardo Avaroa. Los soldados chilenos los combinaron a la rendición, recibiendo una enérgica negativa por parte del bravo defensor, quien momentos después caería abatido sosteniendo su posición. Superados en número, los defensores serían lentamente obligados a replegarse, hasta recibir finalmente la orden de retirada hacia el poblado de Chiuchiu. Luego de 3 horas de combate, Calama sería completamente asegurada por las tropas chilenas. A pesar de la encomiable resistencia boliviana, el combate de Calama concluiría con una victoria rotunda para el ejército chileno, la cual significaría también la pérdida definitiva del control sobre el departamento litoral por parte de Bolivia, cuyas tropas no volverían a tentar una ofensiva de importancia en este territorio. De regreso en Santiago, la misión Lavalle atravesaba su peor momento. Las últimas comunicaciones enviadas por el ministro chileno en Lima confirmaban de boca del propio presidente peruano la existencia del tratado secreto entre Perú y Bolivia, así como alertaba sobre la concentración y alistamiento de la escuadra peruana en el puerto del Callao. Ante esta situación, el gobierno chileno exigió a Lavalle solicitar que el Perú declarara su neutralidad absoluta como condición indispensable para continuar con la mediación, en tanto un arbitraje definía el destino de los territorios en disputa. Pero Lavalle, impedido por lo contradictorias y desfasadas de sus instrucciones, advirtió que, debido a su posición actual, el Perú no podría declararse neutral ante la eventualidad de una guerra, con lo cual la misión de paz encomendada a José Antonio de Lavalle concluiría con una amarga resolución. Habiéndose desvanecido ya cualquier posibilidad de una resolución pacífica, Lavalle comunicaría al gobierno peruano el resultado de su comisión y el rompimiento de las relaciones oficiales con Chile, mientras que el 5 de abril de 1879, Chile terminaría por declararle oficialmente la guerra a Bolivia y Perú. La Guerra del Pacífico había comenzado. Ahora bien, en estos primeros momentos del conflicto, resultaba evidente para ambos bandos de que la contienda se iba a desarrollar en el mar, pues el dominio marítimo era fundamental para garantizar el éxito de las operaciones terrestres de los contrincantes, incluyendo la protección de las comunicaciones, el desplazamiento y desembarco de tropas y el aprovisionamiento a lo largo de las extensas costas del Pacífico Sur. Al momento de estallar el conflicto, la Armada chilena era una de las mejores preparadas de América Latina, mientras que la de Bolivia era virtualmente inexistente. Pero para poder entender mejor la disparidad de fuerzas, pasemos primero a repasar el poderío naval de las naciones enfrentadas. El corazón de las escuadras navales de finales de 1800 estaba conformado por los buques blindados. Debido al escalamiento de las tensiones limítrofes con sus vecinos, Chile había adquirido recientemente las fragatas blindadas gemelas Cochrane y Blanco Encalada. En contraste, el Perú contaba con la fragata blindada Independencia y con el monitor Huáscar, pero ambos buques eran 11 años más antiguos que las naves chilenas, además de agrupar menos cañones y de menor calibre. En segundo lugar, se encontraban los barcos de madera de gran tonelaje, las corbetas,
En esta categoría, Chile también exhibía una clara superioridad. Frente a las 4 corbetas de la Armada chilena, Perú solo contaba con la Unión, cuya única ventaja material era la de ser el buque más rápido del conflicto. Por cuestiones de rigurosidad, también incluiremos una categoría para los monitores de Río, Manco Cápac y Atahualpa, buques blindados adquiridos a los Estados Unidos, pero diseñados para operaciones fluviales, por cuanto eran incapaces de navegar con seguridad por las aguas del Pacífico. Su pésima velocidad, sumado a su pobre mantenimiento, determinaron que durante toda la guerra sirvieran únicamente de baterías flotantes. En tercer lugar se encontraban los barcos de madera de menor tonelaje, las cañoneras. De estas, Chile contaba con 2, mientras que el Perú solo tenía la Pilcomayo, que dicho sea de paso, era el buque más moderno de su escuadra. Al realizar una comparación más cercana de las capacidades de ambas escuadras, podremos observar que la superioridad numérica de la escuadra chilena se traducía también en una ventaja en tonelaje, número de cañones y peso total de andanada respecto de su homóloga peruana. Finalmente, pero no menos importantes, estaban los transportes. Si los buques blindados eran el corazón de la armada, los transportes eran sus arterias, pues permitían a ambos bandos mantener abastecidos a sus tropas y navíos. Chile contaba con un total de 7, mientras que Perú contaba con 4. Las grandes diferencias en las características de las fuerzas navales enfrentadas marcaron la estrategia que cada país debía seguir para potenciar sus fortalezas y explotar las debilidades del enemigo. Por un lado, la escuadra chilena, al mando del contraalmirante Juan Williams Rebolledo, buscaría imponer su superioridad numérica y capacidades para buscar eliminar a la escuadra peruana en un único y decisivo combate. Mientras tanto, la escuadra peruana, de menor tamaño y capacidades, evitaría combatir a toda costa a los buques chilenos, salvo en circunstancias favorables, prefiriendo concentrar sus esfuerzos en golpear las líneas de abastecimiento chilenas a través de tácticas de ataque y retirada. Para tal fin, se procedió a organizar a la escuadra en 2 divisiones, al mando de los capitanes Miguel Grau y Aurelio García y García. La campaña marítima de la Guerra del Pacífico iniciaría de manera efectiva el 5 de abril, el mismo día de la declaración de guerra de Chile a Perú y Bolivia. Aquel día, gran parte de la escuadra chilena inició el bloqueo del puerto peruano de Iquique, para posteriormente bombardear los puertos de Guanillos, Pabellón de Pica, Pisagua y Mollendo. Con estas maniobras, el contraalmirante Juan Williams Rebolledo buscaba asfixiar a la economía del Perú, a fin de forzar a su escuadra a zarpar y enfrentarse en mar abierto, lejos de la protección de las fortificaciones del puerto del Callao. Sin embargo, a un mes de iniciado el bloqueo de Iquique, era evidente que la estrategia no estaba dando el resultado esperado. Salvo por una escaramuza inconclusa ocurrida en Punta Chipana, la escuadra peruana no salía de su base para presentar combate. Impaciente por neutralizar al enemigo, Juan Williams Rebolledo decidió entonces cambiar de estrategia y dirigirse en total secreto al Callao, con la intención de atacar por sorpresa a la escuadra peruana y destruirla antes de que ésta pudiera reaccionar. Pero antes de zarpar, dejó encargado del bloqueo de Iquique al capitán Arturo Prat, quien asumió el mando de la corbeta Esmeralda, permaneciendo junto a él la goleta Covadonga y el transporte La Mar. Mientras tanto, en Lima se reunía el Consejo de Guerra presidido por Mariano Ignacio Prado, quien asumió el cargo de director supremo de la guerra. En reunión, los comandantes peruanos expusieron su posición de retrasar el zarpe de sus buques, que requerían tanto de trabajos de mantenimiento profundos como del entrenamiento de sus tripulaciones. Pero la posición general del Consejo fue la de autorizar la salida de la escuadra hacia Arica a fin de evitar un eventual bloqueo y concertar los planes de las 2 repúblicas aliadas, cuyas fuerzas debían converger en el sur del Perú. Por azares del destino, el mismo día que la escuadra chilena zarpó con dirección al Callao, se hizo a la mar la primera división naval peruana, llevando embarcado al presidente peruano Prado y escoltando un convoy con 4.000 soldados, destinados a reforzar las defensas del puerto de Arica. Ambas fuerzas se cruzaron sin verse, debido a que las naves peruanas navegaban cerca de la costa, mientras que las chilenas lo hacían mar adentro para evitar ser detectadas.
Al llegar al puerto de Arica, el alto mando peruano fue informado desde Iquique que la escuadra chilena había zarpado al norte, dejando el bloqueo mantenido únicamente por 2 buques. El Consejo de Guerra peruano resolvió entonces romper el bloqueo impuesto al puerto de Iquique. El capitán Miguel Grau lideraría el ataque. La prisa de Williams Rebolledo por imponer sus condiciones le había brindado a Miguel Grau la oportunidad de pasar de ser la presa a ser el cazador. Lo que seguiría a continuación marcaría el rumbo de toda la campaña naval de la guerra. Muchas gracias por ver la versión extendida del primer episodio de nuestro documental sobre la Guerra del Pacífico. Esperamos haber abordado de manera suficiente muchos de los detalles que nos pidieron ampliar para mejorar el entendimiento del origen de este importante conflicto. Queremos aprovechar también para invitarlos a volverse miembros de nuestro canal o a apoyarnos como mecenas de nuestra página de Patreon. A través de ambos medios podrán ayudarnos a seguir creando más y mejor contenido para todos. Nos vemos pronto.